Estudiantes, hoy vamos a hablar sobre la circunferencia y el círculo y los polígonos regulares. Hablamos de la circunferencia y el círculo. ¿Cuál es su diferencia? Son dos figuras diferentes. La circunferencia es el contorno que forma un círculo. Fíjense, este contorno es una circunferencia, solo el contorno. Un buen ejemplo de esto es un anillo. Y el círculo es todo lo que contiene dentro. Es como una especie de círculo cerrado. Un buen ejemplo de esto es una moneda. Una moneda cualquiera es un círculo porque tiene todo el centro cerrado, está tapado, digamos, y una circunferencia es solo el borde, el anillo. Dentro de una circunferencia existen rectas que son muy importantes conocerlas, en especial sus características. Esto se trata más adelante en trigonometría de forma más compleja, pero conocer las características es muy importante. El centro es un punto donde se da el origen a una circunferencia. Cualquier recta que va desde el centro hasta la circunferencia mide lo mismo. Desde el centro, circunferencia, mide lo mismo. Entonces podemos decir que si yo trazo una línea, imagínense desde el centro, este choque de línea va a medir lo mismo si yo trazo esta de aquí a aquí, ¿ya? Ese es el centro es el origen de la circunferencia, es equidistante a la circunferencia. Otro punto importante es el radio. El radio es una línea, una recta que va desde el centro, desde un centro hasta la circunferencia. Este es el radio. Un radio no siempre está ahí, puede estar en cualquier punto. La única condición es que vaya desde la circunferencia hasta el centro. Es un radio, es un radio, es un radio. Un buen ejemplo de esto es una bicicleta. Le dicen radio a los fierros o al metal que está uniendo desde la circunferencia hasta el centro de la llanta, en este caso el buje. Ahora, a partir de los radios se puede determinar los diámetros. El diámetro y el radio siempre están relacionados. Fíjense de qué manera. El diámetro es una recta que pasa desde la circunferencia, un extremo de la circunferencia, un punto, hasta el otro extremo de la circunferencia, pasando por el centro. Siempre pasa por el centro y es diámetro. Fíjense, esta línea la extendemos hasta el otro frente. Fíjense que empieza en este punto, pasa por el centro y se va hasta el otro lado. Recta se convierte en diámetro. Entonces, un diámetro es el doble de un radio, o un radio se puede convertir en diámetro. Los demás son por el momento radios. Si extendemos sus líneas haciendo pasar por el centro, que vayan de extremo a extremo, se convierten en diámetros. Otro, la cuerda. La cuerda, su característica principal es que pasa por dentro de la circunferencia, pero solo toca dos puntos. Toca dos puntos y no pasa por el centro. Esta es una cuerda. Fíjense que igual que el diámetro, toca dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. El diámetro sí pasa por el centro, el radio también está en conexión con el centro. La cuerda no, es una línea que pasa por o toca dos puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Esa es la cuerda. Una cuerda, esa también es una cuerda, cuerda. Fíjense, la línea gris apenas casi choca el centro, mientras no toque exactamente el centro, sigue siendo cuerda. Si hubiera pasado justo por el centro, deja de ser cuerda y pasa a ser. Siguiente, la secante. La secante es una línea también parecida a la cuerda. ¿Cuál es la diferencia de la cuerda con la cuerda? Dijimos que esta es la cuerda, pasa por dos puntos, pero si extendemos la cuerda en sus dos extremos y corta la circunferencia, cortar significa cruzar encima, pasar por encima, cortar, se convierte en secante. Esta línea que corta dos puntos en la circunferencia se convierte en secante. Los demás siguen siendo cuerdas, pero si yo extiendo sus longitudes de tal manera que corten las circunferencias, y ahora son secantes. Siguiente, la tangente. Es una recta que pasa, apenas toca la circunferencia en un punto y pasa. Fíjense, solamente aquí toca. La línea toca en este punto de la circunferencia y se va, no ingresa dentro de la circunferencia. Siempre está fuera.
Fíjense ahí, tenemos otra tangente, otra tangente, otra tangente. Todas las líneas son tangentes porque solo pasan por un punto en la circunferencia y se pasan, no tocan nada. Las posiciones de dos circunferencias, fíjense cómo se nombran cuando dos circunferencias están en ciertas posiciones. Estas son secantes, son circunferencias secantes, porque tienen dos puntos en común, fíjense, en dos puntos se cortan. Dijimos que una secante es una línea que corta dos puntos, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjense, pero solo que está cortando en curva, no es línea, pero son circunferencias secantes. La tangente, como dijimos, toca un punto en común y no ingresa dentro de la otra circunferencia, son circunferencias tangentes. Las exteriores, dos circunferencias que no tienen ningún tipo de conexión. Las concéntricas tienen un mismo centro. Fíjense, este centro es el mismo que el pequeño y el grande. Tienen el mismo centro y están dentro. Las interiores tienen diferente centro. Este es el centro de la circunferencia más pequeña y este es el centro de la circunferencia más grande. Pero fíjense que no se tocan. Solamente esta circunferencia pequeña está dentro de la circunferencia mayor. Y las circunferencias tangentes interiores. Estas tangentes interiores son las que sí tocan en un punto, pero no salen fuera de la circunferencia mayor. Este pequeñito puede tocar en este punto, en varios puntos. Si toca es una tangente interior. Circunferencias tangentes interiores. Ahora hablamos de los polígonos regulares. Los polígonos regulares tienen como característica principal que tienen sus ángulos, que son estos iguales, y sus lados también son iguales. En todos los polígonos regulares, ángulos iguales y lados iguales. Polígono regular está inscrito dentro de una circunferencia. Inscrito quiere decir que está dentro de la circunferencia. Ese dijimos que es el radio, va desde el centro a la circunferencia, eso es radio. También es el radio de un polígono regular, fíjense, desde punto a un vértice es el radio. Y esta línea que va desde el centro a la mitad de cualquiera de los lados, de este o de este, se llama apotema. El radio, desde el centro a un vértice. Y el apotema desde el centro a un lado a la mitad de un lado. Y el centro, el punto central. ¿Cuál es la suma de los ángulos? Vamos a recordar primero. La suma de los ángulos de un triángulo es 180. Tienen que acordarse esto, que si la suma de los ángulos de cualquier triángulo, de cualquier forma, triángulo que tengan lados diferentes, isósceles, escaleno, cualquiera, la suma de sus ángulos siempre va a ser 180. Y el polígono tiene n lados, es decir, dependiendo de cuántos lados tiene, se representa como n. La suma de todos los ángulos va a ser 180 por n menos 2. ¿Ya? En otras palabras, un ejemplo más sencillo vamos a hacer ahora. Tenemos este pentágono regular de 5 lados, pentágono de 5 lados. Realizamos la triangulación y obtenemos 3 triángulos. Fíjense, triangular significa obtener triángulos dentro del polígono regular. Si yo trazo 2 líneas, tengo 3 triángulos que he obtenido. Puedo trazar una línea de este vértice a este vértice. Fíjense que va a haber más triángulos. La idea es hacer la menor cantidad de triángulos posibles. En este caso tenemos solamente 3, con solamente 2 líneas. Con una línea no me hubiera generado un triángulo. ¿Ya? Y no siempre es la única manera. Hay diferentes maneras. Fíjense, si yo trazar una línea ahí y otra línea aquí, tengo otra vez 3 triángulos, pero de diferente posición. Entonces, una vez que hagan la triangulación, obtienen 3 triángulos en este caso, sumamos. Dijimos que la suma de los ángulos de cada triángulo siempre va a ser 180, entonces va a ser 180 más 180 más 180. 3 veces 180, 3 por 180, 540. Y como el pentágono tiene 5 lados, ¿qué hacemos? Dividimos ese 540 entre 5. Nos va a dar 108. Eso quiere decir que cada ángulo del pentágono este mide 108 grados. Cada ángulo que está aquí mide 108 grados. De esa manera se calculan los ángulos de un polígono regular a través de la suma de ángulos. ¿Qué es el ángulo central? Para empezar vamos a recordar qué es el ángulo completo o el giro completo. Ustedes saben que el ángulo es la apertura que existe entre dos rectas. Entonces, si yo
me voy hasta este punto, tengo una apertura de 90 grados. Si sigo la apertura, 180, 270, y si hago una curva, un círculo completo, una circunferencia completa, es 360 grados. Primero. Siguiente, entonces, como esta vuelta entera es 360 grados, este ángulo que forma las líneas que van desde el vértice hasta el centro, forman los ángulos centrales. ¿Ya? Entonces, fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales. Y justamente coincide con la cantidad de lados del polígono regular. 1, 2, 3, 4, 5 lados y también tiene 5 ángulos centrales. ¿Cuánto mide cada ángulo central? ¿Cuánto mide este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo? Tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Dijimos que una vuelta entera es 360, entonces si esta vuelta entera es 360, ¿y cuánto estamos dividiendo? 1, 2, 3, 4, 5, entonces 360 dividido entre 5 nos va a dar 72. Entonces quiere decir que este ángulo central mide 72 grados. Ahora vamos a la práctica. La práctica es la siguiente. En el ejercicio 1 y 2 ustedes trazan una circunferencia y marcan sus rectas. Pueden hacerlo las rectas de diferentes colores o de un solo color, pero tienen que marcar o poner los nombres a cada recta. En este caso, fíjense, hacen un círculo como este que tenga radio 3 en la pregunta 1 y radio 2 en la pregunta 2. Entonces hacemos el radio, el diámetro, la secante, la cuerda y la tangente, y siempre poniendo los nombres. La pregunta 3 solamente es poner los nombres a estas circunferencias de acuerdo a su posición. La pregunta 1 de la práctica 10 es solamente marcar cuál es polígono regular y pintarlo de amarillo. Si este es un polígono regular, lo pinto de amarillo y digo es polígono regular. Pintándolo ya sabemos que es polígono regular. Quizás es la pregunta 2. Dibujamos un heptágono regular de 7 lados, es decir, este es un hexágono, 1, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Ustedes van a hacer un heptágono de 7 lados, saben, ustedes ya deben, estoy seguro que ya saben trazar polígonos regulares con compás, transportador, lápiz, bolígrafo y demás materiales. Trazan un polígono regular en una circunferencia y marcan sus rectas y puntos principales. El centro, donde está su centro, cuál es el radio y cuál es el apotema. Pueden trazar igual aquí el radio puede estar en este costado, el apotema aquí, o el radio aquí y el apotema aquí, es diferente. La única condición es que cumpla las características que les indiqué. ¿Qué van a hacer en la pregunta 3 y 4? Hallar el valor de cada ángulo de un hexágono y un octágono. Igual, dibujan un hexágono y un octágono regular de 6 y 8 lados y me calculan cuánto mide cada ángulo con el procedimiento que has explicado, con la triangulación, suma de ángulos. Ya hemos visto eso un momento eso. ¿Y qué hacemos en la pregunta 5? Solamente es calcular cuánto mide el ángulo central, que también ya explicamos cómo se hace. El ángulo central de un hexágono, cuadrado y un triángulo. Estos tres polígonos son regulares, así que tienen que tener la misma distancia a sus lados y sus ángulos. Igual pueden trazar utilizando una circunferencia, compás y transportador. Con eso, semana, la fecha de entrega es el próximo 21 de julio, el cronograma de exámenes ya va a salir, así que chicos, prepararse.